noches. El tema que nos correspondió hablar a mi compañera Heli Montalegre y a mí, quien les habla Nicole Portom, es sobre el aneurisma cerebral. ¿Qué es un aneurisma cerebral? Es una enfermedad cerebrovascular caracterizada por una dilatación de la pared arterial que puede desencadenar una ruptura o una hemorragia interna. Aproximadamente el 5% de la población tiene algún aneurisma en el cerebro, pero hay pocos que llegan a producir síntomas o rupturas, o hay pocas personas que se las llegan a detectar fácilmente. El examen realizado para un aneurisma cerebral es una tomografía computarizada. Esa tomografía es una radiografía especializada, suele ser la primera prueba utilizada para detectar un sangrado cerebral u otro tipo de accidente cerebrovascular. En esta prueba se puede obtener imágenes tridimensionales del cerebro y podemos ver más detalladamente las arterias y la proporción del flujo sanguíneo en el cerebro. Para visualizar mejor, debemos inyectar medio de contraste. Se le inyecta un cc por el peso del paciente. Bueno, en resonancia magnética, en la prueba por imágenes se utiliza un campo magnético y ondas de radio para crear imágenes detalladas del cerebro, ya sean imágenes bidimensionales o tridimensionales. Las imágenes pueden mostrar si hay un sangrado cerebral. Un tipo de resonancia magnética que capta imágenes de las arterias en detalle se llama angiografía por resonancia magnética. Este tipo de resonancia magnética puede detectar el tamaño, la forma y la ubicación de una aneurisma interna. La angiografía cerebral, durante este procedimiento, se utiliza una sonda fina y flexible llamada catéter. El catéter se introduce en una arteria grande, normalmente en la ingle o en la muñeca. El catéter pasa por el corazón hasta las arterias en el cerebro. Un quinto especial, que es el medio de contraste, que se inyecta el catéter, llega hasta las arterias del pecho. Y una serie de radiografías es capaz de revelar los detalles de la condición en las que están las arterias y detectar el aneurisma. Y bueno, las posibilidades y factores de riesgo. El primero es la debilidad en las paredes arteriales. Las aneurismas a menudo se desarrollan en áreas donde las paredes de las arterias son más débiles. En segundo tenemos las lesiones en la cabeza. Las lesiones traumáticas en la cabeza pueden debilitar las paredes arteriales y aumentar el riesgo de formación de aneurisma. El tercero es la presión arterial alta. La hipertensión arterial crónica puede dañar las arterias y La anatomía como tal del cerebro, el polígono de Willis se conforma por arterias cerebrales anteriores, que son las que suministran la sangre en la parte frontal del cerebro. Se origina en la arteria carótida interna. Las arterias cerebrales medias son las que suministran la sangre en las regiones laterales superior del cerebro y controlan el movimiento y la percepción sensorial. Se originan también en la arteria carótida interna. Las arterias cerebrales posteriores irrigan la parte posterior del cerebro, incluye el óvulo occipital, crucial para la visión. Se origina en la bifurcación de la arteria basilar. La arteria carótida interna, una de las principales arterias que suministran la sangre del cerebro, se ramifica en las arterias cerebrales anterior y media. La arteria basilar forma la unión de las arterias vertebrales, suministran la sangre en la porción posterior del cerebro y da origen a la arteria cerebral posteriores. El protocolo de tomografía en cráneo simple. Antes de realizarse un examen debemos mirar si el paciente cumple con unos prerequisitos que es la creatinina y la tasa de filtración. Esta tasa de filtración
ml, y si está por debajo de los 60 es un paciente que necesita nefroprotección, y si es un paciente que la tiene en 30, la tasa de filtración, es un paciente renal. Son pacientes que no se les hace el proceso si van después a diálisis, o sea, se les realiza el proceso, la tomografía contrastada y luego a diálisis. Los protocolos de una tomografía, se realiza un escalograma en plano AP y lateral. La duración de ese examen es de 10 minutos. Se le realiza unos planos axiales, son dos axiales, uno con ventana de tejido blando y otro de tejido de hueso, o sea, hueso. Y se utiliza un filtro de Chart 3. Cada corte va de 5 cada 5. Se utiliza una ventana coronal, se le realiza un plano coronal de tejido blando y se le realiza un plano sagital de tejido blando. El coronal y el sagital va de 5 cada 5. Y bueno, la resonancia magnética simple y con contraste permite diagnosticar las aneurismas de los vasos del cerebro, trastornos del ojo y del oído interno, esclerosis múltiple, trastornos de la médula espinal, accidentes cerebrovasculares, tumores y lesiones cerebral a causa de un traumatismo, entre bueno, las indicaciones son proporcionan una mejor resolución de estructuras nerviosas del altar. Esta evidencia es clínicamente más significativa para la visualización de los siguientes: los nervios craneales, lesión del tronco encefálico, anomalías de la fosa posterior, médula espinal. Además, resonancia es mejor para detectar placas de desmineralización, infarto incipiente, cerebral subclínico, contusiones cerebrales, hernias, alteraciones de la unión cerebro-cervical y las generalidades. La prima es de cerebro, la posición del paciente es de punto subclínico y dentro es la línea media. Se ubica con la que tiene la los planos, pues es el localizador, se utiliza un plano axial, coronal y sagital. La secuencia utiliza una T1, una T2 y una STIR, que son como las más importantes. Y como podemos ver en la diapositiva, están todos los protocolos, o por decirlo así, que se utilizan en médicos. Ya las referencias las encontramos en el artículo que debemos presentar, y esa ya sería toda nuestra disposición. Muchas gracias por su atención.